Saludos, estimados contactos. Recordemos que este pasado domingo 17 de abril, en pleno domingo de Pascua, en el que celebramos, en el que cristianos y católicos celebran lo que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en ese pleno domingo sagrado se llevó a cabo la discusión y la aprobación o no de la reforma eléctrica, que en este caso no se aprobó la reforma eléctrica por la Cámara de Diputados debido a que se requerían las dos terceras partes del Congreso de la Cámara de Diputados para su aprobación, o sea, el equivalente a 332 votos. En este caso, la coalición de Morena tuvo 275 votos y la coalición del PRIAN tuvo 223 votos. O sea, no se alcanzó el objetivo para que se aprobara dicha reforma eléctrica. Pero obviamente todo eso lo sabíamos con antelación, de que no se iba a aprobar la reforma eléctrica, la cual pues echaba abajo la reforma vendepatrias de Peña Nieto, que aprobaron esos partidos vendepatrias en 2013 a través del Pacto contra México, en el que entregaron prácticamente el país a las empresas extranjeras. Lo sabíamos que no se iba a aprobar, pero nuestro presidente de la República, a sabiendas de todo esto, y Morena también, pues es básicamente esto es evidenciar aún más las traiciones a la patria de estos partidos vendepatrias que es el PRIAN-RD y Movimiento Ciudadano. Eh, en vísperas, pues de que estamos en plena jornada electoral, en plena campaña electoral en 6 estados de la República, en los cuales, pues esto, el objetivo primordial, pues era básicamente evidenciar aún más el carácter y el objetivo vendepatrias de estos partidos ya mencionados que todos conocemos. Entonces, eh, se prevé que pues van a perder las 6 gobernaturas y con esto pues es un golpe más a esos partidos vendepatrias. Recordar que estos partidos, el PRIAN, RD, MC, ellos actúan por consigna y subordinados a intereses extranjeros por instrucciones de Claudio X González. ¿Quién es Claudio X González? Es el artífice intelectual que mueve los hilos de estos partidos que ya mencionados. Claudia X González es el dueño de Kimberly Clark y demás empresas que estaban en paraísos fiscales, el cual está en plena confrontación con el proyecto de la Cuarta Transformación. Claudio X González, a su vez, recibe las órdenes y las directrices de los grandes potentados internacionales, del sionismo financiero internacional, de los banqueros sionistas, judíos sionistas de Nueva York, del Fondo Monetario Internacional, que son entes y potentados privados que tienen esa agenda neoliberal de privatizar, saquear recursos naturales, malbaratar la mano de obra. Toda esa agenda la tienen esos partidos vendepatrias que, reitero, están subordinados a esos potentados internacionales. Ahora, la reforma eléctrica planteaba que CFE, que es una empresa de clase mundial controlada por el Estado mexicano, por el gobierno mexicano, por el pueblo mexicano, pues controlar el sector estratégico como lo es el energético, en específico el eléctrico, lo cual pues es por cuestiones de seguridad nacional, pues ese aspecto tiene que estar controlado por el Estado mexicano. Es una cuestión hasta de sentido común. Pero pues bien sabemos que pues los privados pues ven un negocio muy lucrativo en este sector estratégico, porque sí o sí los mexicanos pues ocupamos la electricidad para nuestras labores diarias, cotidianas. Entonces, el privado, recordemos el neoliberal, el empresario pues ¿qué busca? Lucrar, busca hacer negocio, busca llevarse millones de dólares en inversiones y en ganancias por lucrar con este sector estratégico, lo cual pues nos pone a los mexicanos de rodillas ante esos intereses, ¿no? Entonces, vimos que a lo largo de la jornada, pues hubo réplicas contra réplicas. A mí lo que me dio mucho gusto es de que muchos ciudadanos que cada vez más se politizan y se involucran más en esos temas de la vida pública, su servidor, pues estuve sintonizando lo que es el debate en la Cámara de Diputados, ahí en la página de Facebook, y vea que más vecinos, más contactos también estaban al tanto de esta votación, los argumentos en contra, a favor, y eso es muy bueno, porque así ya vemos que más mexicanos nos estamos involucrando aún más en estos temas de la vida pública, que es lo que necesitamos para que nuestro país salga adelante. Bien, estuvimos viendo también que vamos al trasfondo de todo esto. Hay dos proyectos de nación encontrados en nuestro país. El proyecto del régimen vendepatrias neoliberal de los tecnócratas,
subordinados a los intereses extranjeros, que es el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que son partidos totalmente entregados a intereses extranjeros, y dos, el proyecto de la Cuarta Transformación, ¿sale? Que pretende separar al poder económico del poder político y que en este caso ya dejemos de estar en manos de estos empresarios y que dejemos de seguir las recetas neoliberales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que no han traído más que desgracia a nuestro país. Rápidamente, vamos a volver a recapitular todo esto. ¿Qué herencia dejó el modelo económico neoliberal? Este capitalismo salvaje que, reitero, pretende seguir saqueando recursos naturales, las minas, la plata, el oro, eh, el cobre y todos nuestros recursos naturales. Eso es lo que pretenden hacer este tipo de transnacionales y oligarcas. Entonces, ¿qué herencia dejó ya en los hechos? 60 millones de pobres, ¿vale? En cerca de 40 años del periodo neoliberal, 60 millones de pobres con pobreza patrimonial según cifras del Coneval, de los cuales 26 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, 40 millones de emigrantes a Estados Unidos, compatriotas mexicanos, paisanos, trabajando en Estados Unidos con menos derechos que un perro, ¿sale? Protegen más a los perritos de Estados Unidos que a nuestros compatriotas hermanos mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Lo digo porque yo tengo familia en Estados Unidos, entonces platico con ellos. Cómo son perseguidos y a pesar de que es gente muy trabajadora. Entonces, vemos, estimados contactos, que esa es la herencia en datos duros del periodo neoliberal, de este modelo económico rapaz que sigue saqueando nuestros recursos naturales. Y en contraposición, pues viene nuestro presidente de la República y él denuncia este neoporfirismo, este modelo esclavista económico que le da más poder a las empresas y que adelgaza al Estado mexicano. Entonces, esto es lo que pretende nuestro presidente y Morena y la 4T. Eso es lo que pretendemos nosotros, que realmente el Estado mexicano se fortalezca, que los recursos naturales se queden en México, que la exploración y explotación de los minerales mexicanos pues sean por los mexicanos, que realmente, y no por otra élite corrupta, ladrona y delincuente, ¿no? Sino realmente por las instituciones mexicanas y que esa riqueza se quede en México para tener recursos para el desarrollo de nuestro país. ¿Qué pasó con el periodo neoliberal? Vimos que no se construyeron más hospitales. ¿Por qué? Porque su objetivo es de que los hospitales, por un ejemplo, por citar un ejemplo, que los hospitales sigan controlados por privados. Hay un negocio ahí, que las autopistas, los hospitales, eh, que todo el sector turístico y toda la infraestructura sea construida por privados y que todo es un negocio por privados, que sigan saqueando y exprimiendo a la población mexicana. Ese es el trasfondo de todo esto. Entonces, vemos que hay una profunda corrupción, ¿no? Vimos que en el pacto contra México que firmó el PRIAN-RD, están ahorita muchos recluidos. Anaya está prófugo por esos moches que recibió por aprobar dichas reformas vendepatrias. Ahorita se habla de que esas empresas extranjeras dieron hasta $1 millón a cada diputado del PRIAN-RDMC para que votara en contra de la reforma eléctrica nacionalista que protegía el sector estratégico como es el eléctrico. Entonces, vemos que se vuelve a repetir la historia con esos moches de esas empresas y esos cabilderos. Vean la gran imagen tan ofensiva para todos los mexicanos que un cabildero, ¿qué es un cabildero? Un lobista, ¿no? Como se le conoce en Estados Unidos, un cabildero es una persona que llega enviado de empresas extranjeras a, a cooptar, ¿sale? A cooptar a los diputados, a proteger sus intereses como empresarios. Entonces, vimos la imagen de un cabildero italiano, de una empresa italiana en materia eléctrica, sentado en un curul junto a una diputada del PRD de nombre Edna Díaz. Ahí estaban los dos platicando y el cuate traía un maletín. O sea, entonces estamos viendo que es un gran insulto para el pueblo mexicano que un extranjero esté en un recinto legislativo donde se toman las decisiones de la vida pública y de trascendencia para las futuras generaciones y en la bancada del PRIAN-RD. Entonces, eso es muy insultante para todos los mexicanos. Entonces, vemos que estos vendepatrias del PRIAN, eh, a pesar de tener todos los ojos sobre ellos y que gran parte de la población mexicana estaba a favor de la reforma eléctrica y a favor de la
del control del Estado mexicano sobre ese sector estratégico. A pesar de todo eso les valió y siguieron con su agenda neoliberal de votar en contra del pueblo y votar a favor de intereses extranjeros. Entonces, por eso, estimados contactos, es muy triste lo que vimos. Ellos se evidencian aún más, le pusieron más clavos a su ataúd político y pues nosotros como mexicanos les decimos que no se victimicen, que afronten sus consecuencias y que se van al basurero de la historia por vendepatrias, por comprometer el futuro de nuestras generaciones al estar en manos de extranjeros. El modelo neoliberal es un modelo caduco. Lo vemos en España, por ejemplo, que las empresas privadas son las que deciden el alza en las tarifas eléctricas. Empresas como Iberdrola, en la cual Felipe Calderón es socio consultor en una filial de Iberdrola y su esposa en México es diputada del PAN. O sea, es un total absurdo, es un conflicto de interés. Entonces, estimados contactos, sigamos abriendo los ojos, sigamos corriendo la voz con la gente que no tiene internet y hay que despertar las conciencias para decir ya basta al saqueo neoliberal de la oligarquía que quiere implementar su anarcocapitalismo, el gobierno de las empresas, que el Estado mexicano esté débil, que estemos de rodillas subordinados a los intereses extranjeros. Ya no más el poder y ya no más seguiremos eh, a su Dios del dinero y poder, porque aquí hay dignidad, hay un pueblo digno que a través de esta cuarta transformación estamos sentando las bases para un cambio democrático y pacífico. Estimados contactos, muchas gracias y recuerden, sigamos corriendo la voz con nuestros vecinos, contactos familiares y sigamos defendiendo nuestra postura nacionalista. Sigamos defendiendo nuestra patria, nuestros recursos naturales y nuestro futuro. Muchas gracias.